el versículo 16. Dice: mi alegría es cumplir tus estatutos, nunca me olvido de tus palabras. Este es un salmo que hace 15 días compartía con ustedes, y es un salmo que me parece tiene un mensaje muy particular. El salmista, cuando está diciendo nunca me olvido, esta palabra olvidar, la palabra hebrea, tiene un significado muy directo, muy claro, y significa dejar de lado, significa dar por sentado, significa descuidar. Y entonces lo que el salmista está diciendo cuando escribe este salmo es que el salmista está diciendo: me voy a deleitar en tus estatutos, me voy a deleitar en tus mandamientos. No voy a renunciar a tu palabra, no la voy a olvidar, no la voy a dar por sentada. Va a ser una prioridad, no voy a descuidar tu palabra. Y, ¿sabes? Lamentablemente, cuando hablamos de la importancia de la Biblia en la vida de las personas, muchos de nosotros tendemos a descuidar la palabra de Dios y no le damos esa importancia y no la leemos y no buscamos la palabra de Dios. Y esto es muy triste y a la vez alarmante porque, ¿sabes? Estoy convencido de algo: no hay mejor manera de conocer a Dios, su carácter, su naturaleza, su bondad y la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ti y para mí, si no es a través de su palabra. Déjame ser bien claro contigo: no hay forma de que tú conozcas a Dios si no es a través de su palabra. No puedes conocer cómo es, no puedes conocer su naturaleza, no puedes entender la magnitud de su bondad, ni puedes saber la maravillosa vida que Dios tiene para ti si no es a través de su palabra. Y iré un poco más lejos, ¿sabes? Puedes leer un libro cristiano, puedes escuchar un podcast, puedes escuchar una predicación, pero nada se compara a ir directamente a la palabra de Dios y escuchar de Dios lo que tiene para ti. Por eso arrancamos esta serie, No olvidaré tu palabra, pensando en esto, en que tú y yo pudiéramos reconsiderar, poner la palabra de Dios en un lugar especial en nuestras vidas, que este sentir del salmista: no voy a olvidar, no voy a dar por sentada, no voy a pasar por alto tu palabra, sea algo que tú y yo tengamos. Y esto me parece muy relevante hoy en día porque, ¿sabes? La realidad de las cosas es de que muchas personas, otra vez, no leen la Biblia. Y lo puedo entender. Hay personas que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, y evidentemente si no la crees, pues no la vas a leer. Es así de obvio y de directo. Muchas personas ven la Biblia como un libro religioso y entonces simplemente es el libro que hay que llevar a la iglesia, pero no tiene mayor relevancia y por eso no lo leen. Pero me parece que algunos cristianos, algunos discípulos de Jesús, con muy buenas intenciones hemos intentado leer la Biblia, pero luego nos parece aburrida. Y tal vez te encuentres ahí. Si es tu primera vez entre nosotros como iglesia, primero que nada, déjame decirte que eres bienvenido. Gracias por estar aquí. Y hoy estaremos hablando de la Biblia y tal vez para ti te ubiques en este tipo de personas. No creas que la Biblia es verdad y tal vez te parezca un mensaje irrelevante, pero quisiera llevarte a que pudieras ver cómo nosotros vemos la palabra de Dios y por qué en lo personal y muchos de nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y estoy convencido que sin lugar a dudas Dios tiene un mensaje para ti, aun cuando creas que la Biblia no es de Dios o no es la palabra de Dios completa. Pero si tú eres un seguidor de Jesús y estás aquí y realmente siendo muy sincero, te das cuenta que la Biblia no es un libro que tenga un lugar especial en tu vida, no es algo que lees cotidianamente, no es algo que buscas, porque precisamente eso, tal vez, siendo muy sinceros, estamos en la iglesia, ya seamos sinceros, ¿no? Tal vez digas: es que es aburrida, comienzo a leer la Biblia y me aburro y no entiendo lo que la Biblia dice y batallo para entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, déjame hoy hablar de una manera muy práctica, cómo tú y yo pudiéramos entender la palabra de Dios. Pero antes de eso, déjame decirte que si te sientes así, en ese lugar de decir: bueno,
he intentado leer la Biblia, pero la verdad me parece aburrida, en realidad me canso, en realidad comienzo a leerla y me quedo dormido. Déjame decirte que es un tanto normal porque al final, sabes, hay muchos obstáculos que tú y yo tenemos que vencer para que la Biblia se vuelva algo cotidiano en nosotros. Y la primera cosa es que tú y yo tenemos que vencer es que hay un enemigo, Satanás, el diablo. Es nuestro enemigo y él siempre va a intentar disuadirnos de tomar la Biblia. Él siempre va a tratar de convencerte que no vale la pena, que mejor veas Netflix en vez de agarrar la Biblia, que no, de todos modos ni le vas a entender. Satanás siempre nos va a disuadir de tomar la palabra de Dios. Y es cierto porque, ¿sabes? La palabra de Dios es algo extraordinario, es algo que puede cambiar nuestras vidas de una manera extraordinaria y por eso hoy a través de esta serie quiero que juntos podamos aprender cómo estudiar la Biblia, porque sabes, si aprendes a leer la Biblia y si la Biblia se vuelve esa lectura cotidiana para ti, sabes, estoy seguro que va a transformar tu vida. Ningún predicador, ningún podcast, por muy bueno que sea, ningún libro, por el erudito más famoso que puedas pensar, podrá hacer lo que la palabra de Dios hace en ti y en mí, porque sabes, la Biblia dice de sí misma que la Biblia es un libro que está vivo, que es activo, que es libro, y la comparación es una espada de doble filo que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón de cualquier persona. Así de poderosa es la palabra de Dios. Mira, no hay un libro en medio del universo como la palabra de Dios que pueda hablarte, que pueda guiarte, que pueda protegerte, que pueda darte el poder en tu vida para guardar tu corazón y tu mente de cualquier tentación. La palabra de Dios es el único libro, la Biblia es el único libro que puede fortalecer tu fe. Es el único libro que puede mostrarte las enormes riquezas y las promesas inigualables que Cristo tiene para ti. La palabra de Dios es verdad. Y es una verdad que libera. No es una verdad que condena, no es una verdad que aplasta, es una verdad que trae verdadera libertad. Y por eso, ¿sabes? Me parece que si tú y yo aprendemos a estudiar la Biblia, a llamarla y a atesorarla, otra vez no habrá clase de escuela dominical, no habrá estudio más extraordinario que tu tiempo con Dios ahí. Y por eso me parece que esto se vuelve tan relevante y tan importante. Y entonces quiero ser muy práctico. Y será un mensaje muy distinto. Tal vez te sientas en una clase de escuela, pero tratemos de ser muy prácticos en medio de esto. Y quiero darte 5 ideas de cómo estudiar la Biblia. Tal vez para algunos de ustedes sea tan normal, sea tan obvio, y que simplemente necesitamos recordar. Tal vez para algunos de ustedes estas 5 ideas sean tan reveladoras que se vuelvan la base para tu estudio. Y lo primero que quiero que tú y yo entendamos es que de estas 5 cosas, las 5 cosas que vamos a ver es que la primera es que tú y yo tenemos que escoger una traducción que entendamos. La segunda cosa es que tenemos que elegir un momento, un lugar y un método para leer la Biblia. La tercera cosa tiene que ver con que tú y yo tenemos que entender el contexto de lo que estamos leyendo para no sacar el texto de su contexto. La cuarta cosa es que tú y yo tenemos que leer la Biblia despacio y después animarnos a hacerle preguntas al texto. ¿Qué es lo que Dios quisiera decirnos? Y la quinta cosa es que tú y yo tenemos que orar para que Dios nos hable y nos dé la fortaleza y la capacidad de aplicar lo que hemos aprendido. 5 cosas que quiero comentarte hoy. No te asustes, son 5. Prometo terminar a tiempo, ¿sale? Y lo vamos a hacer de una manera muy práctica. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrelo en la carta Filemón. Es una carta súper corta, vas a batallar para encontrarlo, así que te voy a dar tiempo de que lo encuentres. Y tenlo ahí, por favor, tenlo ahí, porque va a ser nuestra base de este mensaje y de esta forma práctica. Si te gusta tomar notas, es el tiempo para comenzar a hacerlo. Ahora, si lo tienes ahí, aparta por favor ahí en tu Biblia, en tu celular, Filemón, la carta Filemón.
Pero quiero invitarte a que hagamos algo. Quiero invitarte a que leamos juntos este pasaje que tengo en la pantalla. Sé que lo tienes en tu Biblia, pero quiero animarte a que lo leamos juntos de la pantalla, ¿ok? Hace 15 días te decía que la Biblia tiene tan honor a lo largo de la historia que cada vez que se abría la palabra de Dios, una forma de mostrarle honor y de reconocer que la Biblia era la palabra de Dios, por los siglos, por la historia de la iglesia, se ponían de pie para leer la palabra y era una forma de reconocer y darle ese honor a la palabra. Y hoy quisiera invitarte a que lo hagamos. ¿Qué te parece? ¿Me acompañarías a estar de pie y leer de la pantalla? Lo leemos juntos, ¿ok? Dice: porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que te conviene. Vamos a detener ahí, toma tu lugar. Es Filipenses, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Sean sinceros, ¿lo notaron raro? Estuvo medio incómodo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Y eso me da pie para la primera cosa que quiero compartir contigo, que tiene que ver con elegir una traducción que tú entiendas. Lo que acabamos de leer es la versión Reina Valera de 1909. Y evidentemente, estoy seguro que un 98% no entendimos lo que leímos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O yo soy el único que no entiende lo que lee? La verdad es que hay muchas traducciones diferentes, le llamamos versiones para describir que es una traducción. Y entonces hay diferentes traducciones de la Biblia y tal vez te preguntas, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Bueno, tú y yo tenemos que entender que la Biblia, en el original, se escribieron en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y estudiosos de la Biblia lo que han hecho es que han tomado estos idiomas originales y entonces estos estudiosos traducen las palabras y tratan de ponerlas en ese significado original, en palabras precisas para comunicar la idea de quien lo escribió. Y entonces, este es el asunto. ¿Sabes? No sé si te has dado cuenta, pero el lenguaje cambia con el tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Y entonces, cuando leemos una versión de 1909, obviamente hablamos distinto. Ya no hablamos de la misma manera. ¿Puedes notar eso? La forma en que se hablaba en 1909 no es lo mismo que en el 2026. Y este es mi ejemplo. En casa tengo la generación Z con mi hija Raquel. Y hay palabras que no entiendo. Y apenas ayer estaba haciendo mi investigación. Escucho palabras como FOMO. Y entonces fui a la recámara de Raquel y humildemente tuve que sentarme y aprender. ¿Qué significa FOMO? Si eres de mi generación, yo creo que, no sé si la has escuchado, si no tienes adolescentes, tal vez nunca la has escuchado, pero es una palabra real que usan los adolescentes. FOMO. FOMO es cuando sientes miedo a perderte de algo, a no estar en un lugar. Entonces sientes FOMO de no ir a la fiesta, de no estar en el concierto. Eso es. En mis tiempos era, no me puedo perder eso. Así de sencillo. Ahora es FOMO y otras tantas palabras que no voy a decir para no ponerme en ridículo aquí. Pero te pudiera mencionar al menos 5 o 10 palabras que si eres de mi generación, si ya estás rascándole a los 50, tú y yo no tendríamos ni idea de qué es, porque el lenguaje cambia. Por eso hay tantas traducciones de la Biblia. Y entonces cuando leemos en una versión de 1909, cuando leemos esa frase, porque han sido recreadas las entrañas de los santos, no diría, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en 1909, en aquella época, la gente pensaba que sus emociones estaban en sus intestinos
Y entonces por eso las entrañas de los santos han sido recreadas. Hoy en día ninguno de nosotros pensamos que nuestras emociones están en los intestinos, en las tripas, no. Lo más común diríamos, sentimos con el corazón, ¿no? Si fuera un órgano, los sentimientos están en el corazón. Y entonces, la versión que usamos, la Reina Valera contemporánea que usamos como iglesia, lo tradujeron así: hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque el idioma cambia. Ahora, mira, una investigación muy rápida en Google, encontré que al menos hay 80 diferentes traducciones al español. Y entonces tú dices, ¿cuál agarro? ¿Cuál traducción escojo? Si abres YouVersion, esta aplicación en la Biblia, encontrarás al menos 20 traducciones distintas. Y la pregunta sería, ¿cuál escojo? ¿Cuál versión, cuál traducción es la buena? Bueno, te voy a dar un consejo muy personal, es mi opinión muy personal y aquí seré muy tajante. Es lo que yo opino. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo y dirá que estoy loco y que no es así. Y tal vez hasta digan que no, tal vez eso está mal y yo he leído que esa versión está mal y no sé qué. Pero otra vez es mi consejo de mis versiones que si me preguntaras yo te recomendaría. Yo te recomendaría 3. La Reina Valera contemporánea, obviamente que es la que usamos. Te recomendaría la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Te recomendaría estas 3 para leer. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente me parece que están más del lado de un lenguaje más actual, pero tienen una muy buena precisión del mensaje que se quiso decir en el original. Pero su lenguaje es muy actual, podríamos entenderlo, es más o menos como hablamos hoy en día. La Reina Valera contemporánea me parece que es una traducción muy precisa, pero siento que está un poco lejos del lenguaje que usamos hoy, aun cuando es contemporánea, porque ya se hizo hace varios años atrás, tal vez tendrá unos 15 años, la Reina Valera contemporánea, y aún así tiene palabras y expresiones que no usamos. Yo te recomendaría estas 3 y otra vez alguien podrá pensar distinto, pero si no sabes por dónde empezar, te recomendaría estas 3. Ahora, este es el punto y esta sería la respuesta con menos rollo, es la que le entiendas. La clave está en que tienes que empezar a leer, porque si no las lees, pues difícilmente encontrarías. Pero este es el primer punto, escoge una versión que puedas entender. No tomes una Biblia que no entiendas. Comienza a buscar una traducción que entiendas. Luego, la otra cosa es que tú y yo tenemos que encontrar un momento, un lugar y un plan para estudiar la Biblia. Esto parecería tan obvio, tan irrelevante, pero déjame decirte que esto marca, es un antes y un después de cómo leer la Biblia. Si no tienes un horario y un lugar específico para leer, difícilmente lo harás. Y entonces esta es la propuesta. Elige un horario, porque es como crear un hábito. Y para crear un hábito tienes que repetir y repetir y repetir ese hábito para que luego lo apropies. Y entonces por eso se requiere una constancia. La recomendación bíblica, como lo veíamos hace 15 días, es que sea en la mañana. Busca a Dios en la mañana, lee la Biblia en la mañana, porque eso le dará sentido a todo tu día, pero tampoco es impositivo de decir, si lees la Biblia a mediodía es pecado, o no, si lo lees en la noche es pecado porque la Biblia dice que busques a Dios de mañana. No es así. Tiene su porqué. Pero si para ti es más cómodo tomar tu Biblia por la noche, hazlo así, pero sé constante todas las noches o todas las mañanas y busca un lugar que sea constante. Puede ser tu sillón favorito, puede ser en la privacidad de tu recámara, puede ser cualquier lugar. Y luego escoge un método. ¿Sabes? Otra vez, hablar de un método de cómo leer la Biblia
se vuelve a veces un poco complicado, pero es tan sencillo como decidir qué es lo que voy a leer y tal vez comiences a leer un libro. Uno de los errores que cometemos es que muchos pensamos que la mejor forma de leer la Biblia es comenzar en Génesis y continuar. Mi experiencia en mi vida y en la vida de muchas personas con las que platico es que cuando hemos comenzado a leer la Biblia en Génesis se vuelve interesante. Llegas a Éxodo, sigue siendo interesante, pero en Levítico ya moriste, ya te perdiste ahí, ya no le entendiste nada y entonces la tendencia es que dejamos de leer la Biblia porque ya no la entiendo. Y hay planes diseñados que no necesariamente es comenzar en Génesis y continuar para leer toda la Biblia. Y entonces yo te recomendaría que busques algún plan. Nuevamente, la mejor herramienta que puedo pensar es YouVersion, y esta aplicación puedes encontrar cientos de planes de cómo leer la Biblia, o simplemente escoge un libro y comienza a leer un libro. Pero el punto es, decide cómo leer, porque si empiezas a brincar de un lado a otro, tampoco le tomará sentido a tu lectura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoge una versión que le entiendas, escoge un lugar, una hora y un método para leer la palabra del Señor. Y la tercera cosa que quiero recomendarte es que tú y yo tenemos que entender el contexto de lo que leemos. Déjame decirte que esto se vuelve más importante de lo que puedo describirte, de lo que puedo comunicarte en realidad. El contexto se vuelve importante en todas las cosas. El contexto da el sentido de la verdad, ¿no es cierto? Pudiéramos hablar de miles de ejemplos que si los sacas de contexto se puede entender mal, pero cuando tienes el contexto tienes toda la verdad. Es igual con la Biblia. El contexto se vuelve súper importante. Y entonces hay dos formas de ver el contexto. La primera forma es entender el panorama general del contexto de la Biblia, es decir, entender el panorama de toda la Biblia. Aquí, en el contexto general de la Biblia, tú y yo tenemos que recordar y entender que la Biblia no es un libro, en realidad es una biblioteca. Son 66 libros juntos. Entonces, eso ya te da un contexto. Ok, estoy ante una colección de 66 libros que fueron escritos en 3 idiomas, como te comentaba, distintos. 66 libros que fueron escritos en 3 continentes diferentes a lo largo de 1500 años. 40 autores fueron los que escribieron estos 66 libros, 40 personas distintas, incluidos entre los autores eran pastores, agricultores, fabricantes de tiendas de campaña, alguno era un médico, otros eran pescadores, otros eran filósofos, sacerdotes, reyes. Había un sinfín de profesiones. Entonces tú tienes que entender este contexto, ante qué libro estás, en una colección entonces de diferentes tipos de escritos. Hay poemas, profecías, cartas, leyes, historias, biografías, pero todas ellas escritas por personas inspiradas por Dios. Y lo más trascendente es que 40 autores en un lapso de 1500 años, con diferentes profesiones y diferentes momentos de escribir sus libros, la historia es la misma. Una historia unificada. Un mensaje que sigue siendo el mismo, diciéndonos que cada persona necesitamos más a Dios y a Jesús en nuestra vida de lo que podemos imaginar. Con ese mensaje que nos revelan que Jesús es una necesidad en ti y en mí, un mensaje que nos comunica cómo es Dios y el corazón de Dios para que seamos como Él. Y entonces, ¿sabes? El contexto se vuelve importante. Tienes el contexto general, pero luego tienes que ir al contexto en particular. En el seminario aprendí de una manera muy sencilla cómo sacar un contexto y entonces 3 preguntas sencillas. ¿Cómo entiendo el contexto particular de los versos que estoy leyendo? Solo pregúntate, ¿quién escribió esta porción bíblica? ¿Para quién fue escrita esta porción? ¿Y cuál sería el propósito? ¿Por qué lo escribieron? No te asustes y digas, pastor, pues usted fue a un seminario
deje que yo vaya a un seminario y lo aprenda. Déjame demostrarte lo más fácil que es esto. Y que te animes a darte cuenta que es súper sencillo. Nos quedamos en Filemón. Hagámoslo práctico. Abre tu Biblia o ahí donde la tenías y vamos a comenzar en los versículos 1 y 2. Ten en mente estas preguntas del contexto. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Clase de español de primero, de segundo, de primaria. ¿Quién escribe la carta? Pablo, ¿no? Y entonces no necesitas un diccionario, no necesitas una gran investigación. Muchas veces el mismo texto te dirá, ¿quién la escribió? Bueno, escribió Pablo. ¿A quién se la escribió? A Filemón, al amado Filemón. Ya si quieres ponerte más específico, al amado Filemón lo escribe para él. Nuestro querido amigo, es este colaborador, este compañero de trabajo, y para la iglesia que está en su casa. Y entonces, ¿sabes? Tienes un contexto muy fácil de entender. Ahora, si siguieras leyendo, encontrarías el propósito por cual Pablo escribe esta carta a Filemón. Pero déjame contártelo, y si tienes una Biblia de estudio o lo buscas en internet, de una manera tan sencilla descubrirías que, ¿sabes? Pablo escribe esta carta a Filemón y que esta es la carta más corta que Pablo ha escrito. Lo puedes notar en tu Biblia, es prácticamente una página. Encontrarías también que Pablo se presenta de una manera especial. Pablo, prisionero de Jesucristo. Por lo general, un comentarista te diría que Pablo siempre comienza sus cartas como describiéndose como el apóstol, pero ahora es distinto. Ahora se describe como aquel que es prisionero de Cristo. No es Pablo el apóstol, y esto nos da una idea de que Pablo no quiere imponer su autoridad sobre Filemón, no le está diciendo su rango oficial a Filemón, sino que le escribe más bien como una carta a un amigo. Y es como si Pablo dijera, esta carta es de compas. Te estoy escribiendo como compa, de tú a tú. No voy a echar mano de mi posición. Filemón entonces es un hombre rico. Te darías cuenta que en una investigación muy rápida, ¿quién sería Filemón? Bueno, Filemón es un hombre adinerado que ahí donde él vive es como un pastor, como un líder de célula. Y él tiene a su cargo una iglesia, dice, la iglesia que está en tu casa. Ese es Filemón. Y encontrarías otro personaje, un hombre llamado Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Por eso dedujimos que Filemón era un hombre rico, tenía esclavos. Y resulta que Filemón le robó algo y huyó a Roma. Y por providencia divina, Onésimo conoce a Pablo, y Pablo lleva a Onésimo a conocer a Cristo. Y Onésimo en un momento de su vida hace aquella decisión tan importante que muchos hemos hecho, de hacer de Jesús el Rey y Señor de la vida. Y entonces encontraríamos el propósito de esta carta. Pablo le escribe a Filemón pidiéndole un favor especial. Le está pidiendo que reciba a Onésimo, al esclavo fugitivo, y que lo perdone. Y por si fuera poco, recíbelo y trátalo como igual. Pequeño favor, ¿no? Si yo fuera Filemón le diría, te estás pasando, Pablo. Está bien, lo perdono, pero ¿quieres que lo reciba y que lo trate como igual? Ese es el propósito de la carta. Ahora, esto tendría mucho más sentido si escarbas un poco más en el contexto. Descubrirías que en esa época había más de 60 millones de esclavos en Roma. Y esto marca algo interesante porque, ¿sabes? Aquí el paréntesis es que la esclavitud nunca ha estado bien y nunca estará bien, y es una situación muy triste la esclavitud. Pero en esa época, donde la esclavitud parecía algo normal,
en medio del contexto que había, si algún dueño de un esclavo se le escapaba, tenía que reaccionar, tenía que hacer justicia, porque si no, pues todos los esclavos iban a rebelar, ¿no es cierto? Y entonces, por lo menos, cuando a un esclavo huía y lo atrapaban, por lo menos le marcaban una F en la frente de fugitivo. Y era una marca de por vida de alguien que había robado y se había ido y lo habían vuelto a atrapar. En el peor de los casos, el dueño de ese esclavo tendría que quitarle la vida para otra vez, para marcar esa autoridad y para marcar ese poder sobre los esclavos. Ahora, imagina la presión que sentía Filemón. Le están pidiendo, Filemón trata a Onésimo como un hermano. Filemón está entonces recibiendo esta instrucción de una manera muy especial. Ahora, ¿sabes? En medio de todo esto, Pablo le está pidiendo este favor y nota cómo se lo pide. Mira, Pablo comienza diciéndole, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Luego le sigue diciendo, más adelante, porque me he enterado del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, ¿sabes? Cuando lees esto, una de las preguntas que yo me hacía era, como que Pablo sí quería convencer a Filemón, ¿no? ¿Qué tan sincero sería Pablo? Le está diciendo, Filemón, ¿eres bien buena onda? Todos dicen que eres bien chido. Perdona a Onésimo y recíbelo como un hermano. Recíbelo como a alguien que no te ha hecho nada. Y uno pudiera pensar, hijo, pues como que le está tratando de convencer a Filemón, pero creo que Pablo es un poco más sincero que yo y creo que lo hizo con un buen corazón. Ahora, esto me lleva al otro punto, ¿sabes? Para poder ver todas estas cosas, tú y yo tenemos que leer despacio y hacerle preguntas al pasaje y tienes que preguntarte estas cosas. Al menos alguien me enseñó que hay esta forma de preguntarle a un texto bíblico. En medio de lo que estoy leyendo, ¿hay un pecado revelado aquí que yo deba evitar? ¿Hay alguna promesa que pueda apropiarme, que pueda reclamar para mí? ¿Habrá un ejemplo que yo pueda seguir? ¿Hay alguna orden que pueda obedecer? ¿Hay algo que pueda aprender, que pueda saber del carácter de Dios, su naturaleza o su bondad que no conocía? Y cuando tú le haces estas preguntas al pasaje, ¿sabes? Esto le da sentido a lo que estás aprendiendo. Porque otra vez se trata de que entiendas lo que Dios está diciendo. Con esto, otra vez, mira, es una forma muy práctica de entender un pasaje bíblico, pero se vuelve vital. Y al final toda la magia está en el paso número 5. Sabes, tienes que orar, pedir que Dios te hable, que Dios nos ayude a poder aplicar, poner en práctica lo que Él nos ha revelado. Todo sucede aquí. Entonces, como estamos siendo bien prácticos, ¿qué te parece si oramos y pedimos que Dios nos hable en medio de estos versículos de Filemón? ¿Acompañarían? Dios, te pedimos que mientras seguimos estudiando tu palabra, nos muestres más sobre ti. Háblanos. Dios, oro para que incluso estos versículos tan pequeños, tan pocos versículos que tomamos hoy, en los próximos minutos, hablen a la necesidad de cada corazón aquí presente. Pero luego, Dios, danos el poder, la voluntad para aplicar lo
que hayamos aprendido, lo que hayamos escuchado de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mira el versículo 8. Déjame terminar con esto. Compartirte lo que Dios me habló. Versículo 8 dice: por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El apóstol Pablo tenía toda la autoridad para decirle a Filemón qué hacer. Pablo el apóstol había vivido cosas tremendas por causa del evangelio. Era un anciano, ahora está en la cárcel a causa del evangelio y tiene toda la autoridad para decirle: Filemón, perdona a Onésimo. Pero no lo hace y dice: soy un prisionero, soy como tú, Filemón. ¿Sabes? Dios me hacía entender algo. La Biblia, las instrucciones de Dios nunca han sido impuestas con mano de hierro sobre nuestras vidas. Y esto es magnífico para mí, porque, ¿sabes? Podemos ver a la Biblia como un libro que pesa, como un libro que trae castigo y que trae condenación, pero no es así. La Biblia es verdad y trae libertad. Una verdad que no aplasta, una verdad que no ridiculiza, una verdad que no aparta, sino una verdad que perdona y que trae libertad. ¿Sabes? Me hacía entender que es como Dios habla. Dios te hablará con esa voz de un amigo, no con la autoridad de Dios que tiene. Y sí que la tiene. Y sí que Dios podría mandarnos y ordenarnos qué hacer y hasta obligarnos. Pero ¿sabes qué? Dios habla como un soplo apacible. Dios habla como amigo. Dios habla como ese mejor amigo que tiene ese consejo para ti, diciéndote que es lo correcto. ¿Sabes? Eso llenaba de esperanza mi corazón. Pero más adelante en el versículo 10, esto partía mi corazón. Pablo le dice a Filemón: te ruego por mi hijo. Nota las palabras del apóstol: te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Y en esta frase, ¿sabes? Dios quería ver ese corazón de Pablo. Pablo le está diciendo a Onésimo: mira, atiende a mi hijo Onésimo. Ya no lo veo como un esclavo, ya no lo veas como ese traidor, como lo peor que podía haber sería hacer lo que hizo Onésimo, pero le está diciendo: no lo veas así. Ahora Pablo lo presenta no como el fugitivo, no como el ladrón, no como el malagradecido que se rebeló ante su amo, no contra aquel que hizo todo mal en su vida, sino que le dice: velo como mi propio hijo, con una historia distinta. Porque, ¿sabes? En medio del contexto me pasó decirte que cuando te preguntas ¿qué significa el nombre de Onésimo? ¿Sabes qué significa Onésimo? Significa útil, significa rentable. Y entonces lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: recibe a este que te fue inútil, a este que te causó una pérdida, pero que ahora es rentable, que ahora vale la pena invertir en él. Ahora es alguien que es útil. Y sabes, hoy quisiera que tú reflexionaras en esto, y tal vez Dios quiera comunicarte lo mismo. Recordarte que antes tú y yo podríamos ser algo, pero ahora en Cristo somos distintos. No sé cómo fue tu semana, y en lo que los músicos pasan, no sé cómo fue tu semana hoy. No sé si a lo largo de la semana batallaste con poder aceptar que podría ser útil para la obra de Dios. Tal vez en medio del día y del trajín de la semana que pasó, tal vez habías olvidado y ya no eres lo que tú eras antes. En Cristo las historias son cambiadas y son transformadas. Y, ¿sabes?
llenaba de gozo ver mi vida hacia atrás y decir, ya no soy lo que era. Y tal vez para algunos de ustedes esto signifique que antes estaban enfermos, pero gracias al médico de médicos ahora puedes verte y decir, antes estaba enfermo, pero ahora estoy sano gracias al poder de Dios en mi vida. Tal vez para algunos de ustedes significa que eras adicto a algo, alguna sustancia o algún pecado que te tenía atrapado, pero ahora ves hacia atrás y dices, ahora vivo en libertad. Dios me perdonó. Tal vez tengas un día que no has consumido, que no has tomado, que no has hecho, pero eres distinto a ayer por el poder de Dios en ti. Tal vez para algunos eso significa que antes luchaste con la depresión y el dolor en tu corazón y ahora te ves confortado, animado, esperanzado por Cristo en ti, con una vida llena de paz y de esperanza. Pues algunos estén aquí y su matrimonio esté pendiendo de un hilo. Déjame decirte que tu historia podría ser que sí, mi matrimonio estuvo listo para ser destruido, pero la historia podría ser, pero en Cristo fuimos confortados. Ahora estamos juntos y servimos al Señor juntos. ¿Sabes cuál es lo más especial para mí? Es que para muchos de nosotros, para mí, formalmente, yo estaba perdido, estaba roto, estaba avergonzado por el pecado que había en mí. Pero déjame decirte que he sido transformado por la gracia del Señor Jesús. Él me perdonó, me hizo una persona nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas en mi vida fueron hechas nuevas gracias a su poder. Déjame decirte esta mañana que Dios quiere escribir tu historia, que Dios sigue escribiendo tu historia, que puede cambiar cada parte de tu historia en medio de tu vida. Otra vez, ¿sabes? De Dios que dijo de sí mismo que Él era la palabra. El apóstol Juan lo describió así: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Sabes? Jesucristo es la palabra viviente de Dios. ¿Sabes? Este Jesús es el Cordero perfecto de Dios en todos los sentidos. Jesús es este hombre sin pecado. Él es su palabra. Déjame decirte que Él cambió nuestra historia cuando Él decidió amarnos. Por eso la Biblia dice que de tal manera Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a este Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Este Jesús cambió la historia de la humanidad en la cruz por amor. Tu historia puede cambiar. Tu historia puede ser diferente en Cristo Jesús. Como muchos de nosotros antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo. Antes estábamos perdidos y sin Dios, y ahora estamos con propósito y con Dios en la vida. ¿Sabes? La Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta mañana necesitas y anhelas que tu historia cambie. Déjame decirte, igual que Onésimo, tu historia puede ser distinta. Jesús es el único que es un antes y un después. Era así.